Tienes que descubrir los trucos, porque si no, yo he venido del África española, yo soy de las Islas Canarias, que está en puro. Yo quiero los trucos, es decir, tienes que copiar a algún maestro, tienes que tener algún maestro, y luego de copiarlo me lo quita y me lo oculta y yo no lo veo. Quiero que me digas quiénes fueron tus maestros. Mira, a ver, cuando hablas de la poesía es un gran aprendizaje para un escritor, pero ahí hay maestros muy claros. Hay un consejo que yo valoro mucho, que una vez leí en un libro de Adolfo Bioy Casares. Leí un libro de Adolfo Bioy Casares, un periodista se dedicó a acompañarlo durante un tiempo en los talleres de literatura que él dictaba en Buenos Aires, ¿no? Y en ese libro, por allá extraviado en una página cualquiera, había un consejo, y era el siguiente: aprende a contarte la historia, es decir, a contárselo a uno mismo, que es lo que casi no le dicen a uno en las escuelas de periodismo, ¿no? A uno le dicen que tiene que contarle la historia a un público, pero casi nunca le dicen que antes de contárselo a los demás tiene que contárselo a uno mismo. Es decir, uno tiene que planear la historia, y eso es algo que yo hago. Yo a veces paso 4 días leyendo los apuntes y haciendo un croquis del viaje de la crónica sin escribir ni media palabra, solamente estoy planeando la historia. Voy a poner un ejemplo para responderte a esa pregunta que me acabas de hacer. Como un macho, así como... Me pidieron una vez escribir una crónica que queda a 1 hora de Cartagena, que se llama El Salado. En ese pueblo la guerrilla cometió, los paramilitares cometieron una masacre atroz, donde murieron 66 personas. Leí esa crónica. Entonces yo fui allá y voy con la idea de que el pueblo se llama El Salado. ¿Cómo es posible que un pueblo se llame así? ¿Sí? Es como lo primero que uno le llama la atención. Pero cuando yo llego al pueblo, veo primero que no tiene ni medio metro de pavimento. Un pueblo totalmente destruido. Segundo, que no hay ningún cartel que delimite geográficamente ese espacio. Nada que diga bienvenido al Salado. Y cuando uno entra al pueblo, en la práctica, esa labor de delimitación la hacen los cadáveres. Hay un panteón de las víctimas, o sea que uno entra y enseguida se encuentra con los muertos. Entonces a mí se me ocurre una frase que es la siguiente, que en Colombia los militares nos enseñan geografía, ¿sí? Uno no sabe en qué sitio hasta que matan a alguien, ¿sí? Y los paramilitares terminan de motosierra delimitando un espacio geográfico. Luego digo, bueno, pero esta vida en esa bóveda, yo pude haberlos conocido a todos mientras estaban vivos, pero no vine. Vengo ahora porque están muertos y he querido contar esa historia. Entonces yo soy un ave de carroña, yo vengo a dar malas noticias. O también puede ser que ellos sean tan excluidos cuando mueren. En Colombia hay gente que muere, luego existe. Todas esas ideas se me ocurren cuando estoy haciendo y las tengo en cuenta para cuando voy a escribir. Yo creo que hay que dedicarle al trabajo de campo del 100%. Hay que eso, hay que oír a la gente, oírla. A mí me encanta oír a la gente. Yo sufro mucho cuando escribo, pero a la gente. Me encanta oír a la gente. Los oigo y los oigo más pregunto, porque el periodismo se ha convertido en rehén de la entrevista. Yo pregunto, tú respondes. Yo necesito una noticia de primera página y te pregunto en 10 segundos asesor porque quiero tu voz para ir a rellenar el noticiero, y la vida se reduce a una pregunta que yo te hago y a una respuesta que tú me das. Casi nadie se preocupa por averiguar lo que tú piensas más allá de la pregunta que yo llevo escrita para que tú me la respondas, ¿sí? Gaitales decía que a él no le interesa tanto lo que los personajes dicen cuando les preguntan, sino lo que los personajes dicen cuando no hay cuestionario. ¿Te acuerdas de aquella crónica de Gaitales? Del dueño, no me acuerdo, el dueño de aquel restaurante que se había arruinado no sé cuántas veces con que subía a restaurantes en Nueva York donde iba toda la élite del cine y toda la élite. ¿Cómo se no te acuerdas cómo se llamaba la crónica? Es una crónica preciosa. No me acuerdo. Pero ese es uno de tus maestros.
Agua. ¿Y a García Márquez? Al García Márquez periodístico. Me gusta más el ficcionador, sin duda, pero el periodista también, sin duda, pero me gusta más el otro. Me parece que es que tiene un lenguaje. Me parece que lo vamos a entender más todavía cuando ya no esté. Sí, me parece que es el brujo mayor, como yo le digo. Es un gran narrador, una fuerza telúrica a la hora de narrar. Y nos dio muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de trabajo, la seriedad, el amor por el oficio, el profesionalismo. Déjenme contarle otro chiste de esto. Bueno, que alivian un poco la tensión entre el público y nosotros y el escenario. Miren, ustedes saben que García Márquez y Vargas Llosa fueron muy amigos durante una temporada de su vida, unos 8 o 10 años. Y un día ya peleado, iba Vargas Llosa en un avión en preferente, leyendo, y entra una azafata, ¿cómo se llama aquí? Aeromoza también. Azafata. Entra una azafata y le dice el señor Vargas Llosa, aquí hay un pasajero que no deja de darnos la lata, que quiere saludar y esgrime un argumento que yo entiendo que es suficiente. Dice que la lectura de sus libros le cambiaron la vida. El indio se quedó mirando así y dijo, bueno, déjenme que termine de hacer estas notas, y ya después, dentro de 20 minutos, le dice, ¿qué pasa? A los 20 minutos el hombre pasó, saludó a Vargas Llosa. Para mí eso es un privilegio único, nunca pude pensar que tuviera esta ocasión en la vida, porque yo leí La ciudad y los perros, me cambió la vida. En fin, le relató 2 o 3 episodios de La ciudad y los perros que había leído. Después, bueno, ¿para qué le voy a decir de Conversación en la catedral? Le dio 2 o 3 títulos y personajes de la novela. Pero claro, yo tengo que serle sincero, porque realmente la novela suya que me cambió definitivamente la vida era 100 años de soledad. Para que vean que los lectores también tienen sus errores. Claro, Mario se quedó. He contado esta anécdota en algunos sitios con gente tan relevante. Bueno, y tú que has hecho novelas basadas en hechos históricos, en personajes de la realidad, de pronto puedes ayudarnos a que el público tenga claro cómo cambian los códigos cuando pasamos al reverso de la moneda. Cuando se trata de ficcionar. Hay una cosa peligrosísima para alguien que escribe, sobre todo esa novela a la que tú te estás refiriendo, La de Miranda, que es la novela de la noche que Bolívar traicionó a Miranda. Eso aquí se puede decir, en Venezuela se dice un poco, hay que decirlo con más cuidado. Pero fue así, históricamente fue así. Aquí el conflicto es que la documentación histórica, la información histórica, el escritor de ficción no sea capaz de convertir incluso esa información histórica en documentación literaria. Es decir, tienes que agarrar un episodio histórico muy importante